Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En noviembre del 2020 muere en París Fernando Pino Solanas por el COVID. Estaba cumpliendo una misión diplomática como embajador en la UNESCO y la muerte lo sorprende en plena tarea, a los 84 años. Y en ese momento no hubo un desarrollo tan mundial de la noticia porque el mundo estaba consternado con las muertes cotidianas en cada país, en cada barrio, en cada pueblo. Y de alguna manera el obituario de Pino no tuvo la preponderancia que debería haber tenido en tiempos normales. Tiempos normales entre comillas, porque el mundo en general no tiene tiempos normales, pero digamos que no en tiempos tan agitados como esta pandemia inédita. Así que el Festival Internacional de Cine de las Alturas decidió hacerle un homenaje a Pino, convocar a personas entrañables de su vida, como su hijo Juan Solana, como a Julio Raffo, que están aquí presentes en cámara, que ya vamos a hablar con ellos y dialogar, intercambiar, recordar, evocar. Yo mismo, que también tuve una relación, un vínculo con Pino, y la idea es contarles cómo era el Pino que no solamente estaba detrás de cámara, el Pino de todos los días, el Pino que amaba, el Pino que se calentaba, el Pino que, en fin, el humano, el ser humano. El cineasta está retratado y de alguna manera perdura en el tiempo, pues su obra ya está. Es, en Latinoamérica yo personalmente lo considero entre los tres realizadores más importantes porque fue el único que tanto en el género documental como en la ficción recibió los premios casi más importantes de la industria. Después, el resto de los documentalistas latinoamericanos no hicieron una actividad dual con la ficción. Pino lo hizo, y en los dos géneros, tanto en el documental como en la ficción, le fue muy bien y fue muy reconocido mundialmente. Así que bueno, también les informo que esta semana estamos exhibiendo en la pantalla del festival 4 de sus películas: La Hora de los Hornos, El Viaje, El exilio de Gardel y Sur, que son las películas que uno recuerda como las más importantes de su filmografía. Más allá que después ya, en su momento, ya cuando era una persona que podía haber dejado el cine, hizo 8 documentales que tuvieron una cantidad de premios internacionales muy importante. Pero vamos a focalizarnos en esas películas que están siendo exhibidas durante esta semana. Así que les doy la bienvenida a Julio Raffo y a Juan Solanas, uno en Buenos Aires y el otro en Montevideo, en sus casas. La primera pregunta es, ¿qué recuerdan del último periodo de Pino? Juan. Yo tuve la... Digo, voy a empezar con el garrón y después iremos a la vida. Yo me tomé un avión y estuve con él en el cuarto. Fue heavy metal. La verdad que fue heavy metal, con él consciente, luchándola. Este tipo, lo que les puedo decir es que Pino era un monstruo de energía. De hecho, el jefe de reanimación del hospital americano me decía, mire, con un paciente así yo no tengo pronóstico porque tiene una fuerza de lucha. eh, Pino le dio una batalla muy grande al COVID, que la perdió, pero la verdad que... eh, así que tengo esos recuerdos que fueron, no voy a entrar en detalles, pero fueron... y Pino, sí lo que les puedo decir es que Pino era alguien que amaba la vida. Pino amaba la vida, Pino no se quería ir, porque él amaba la vida. Y les cuento algo, Pino siempre nos dijo que él iba a vivir 100 años. O sea, que él todavía se veía en un punto pibe. Él todavía tenía, pero sinceramente él lo pensaba, él tenía muchos proyectos. De hecho, uno de sus proyectos era que él iba a escribir su próxima ficción, porque él ahora quería hacer ficción de vuelta, iba a aprovechar estando en Francia, escribir su próxima ficción y a la vuelta, digo, él se proyectaba
un par de décadas todavía. Y no se quería ir, no se quería ir y bueno, nada, pasó lo que pasó y es así. Pero no, Pino, yo de las cosas que trato de haber aprendido de él como ser humano es que era un entusiasta, era un pibe. Y eso es lo que tenemos que guardar, lo más, digo, es no jubilarse de la vida, ¿no? Digo, Pino era un pibe y Pino se fue como embajador de la UNESCO muy entusiasmado. No solo eso, sino que yo después hablé con Audrey Azoulay, la capa de la UNESCO, también diciendo, nos prendía fuego. El tipo llegaba y tenía una agenda y no quería esperar el protocolo de la UNESCO, que es todo muy protocolar, forzaba la mano. Digo, era un pibe con 1000 proyectos y ustedes saben que Pino era un gran militante ecológico, ¿no? Digo, más allá de todo su combate político. Y él estuvo al origen de la participación del Papa en un coloquio, en un simposio que se hizo, que fue póstumo de Pino, pero donde el Papa iba a venir y finalmente no pudo venir, pero escribió toda una carta que se leyó. Estaba full en eso, no solo eso, sino que probablemente él se contagió yendo a Roma para encontrarse con eso. Porque, digo, nunca sabremos, ¿no? Pero más los cálculos nos dan así. Era un pibe con entusiasmo de pibe. Estaba full. Hasta el final, ¿eh? A full. Y eso me encanta. Sí, sí, es lo que transmitía Pino, es lo que Es que transmitía. era así, Sí, 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 a sí, full, sí. a full, sin límite. Por eso que era un calentón, porque cuando algo no salía se recalentaba, porque él iba a full con todo, ¿viste? A full. Qué Este, bárbaro. sí, y eso es muy lindo, es muy vital. Este, Además, qué hermoso recuerdo el tuyo tener esa imagen, ¿no? es que no hay manera, digo, el que lo cotejeó un poco no hay manera, ¿viste? El tipo, a ver, típico mío, despertarme y Pino ya estaba despierto y se acostaba después que vos, o sea, una especie de monstruo energético, pero claro, es el entusiasmo el que te da energía, ¿entendés? Cuando estás muy entusiasmado tenés ganas. El tipo nada, ¿viste? Escribir, pensar. Era difícil llevarle, no estar a la par de energía, digo, ¿no? Es una máquina, una máquina de vitalidad. Eso para mí es lo más lindo. Y a los 84 era un pibe, bueno, es fantástico. Digo, una cosa linda que rescato de todo esto es que el tipo murió siendo un pibe, que no se quería ir porque se sentía un pibe, pero no era un viejito cansado y bueno, ya estoy cansado y para nada, el tipo luchó como un león porque no se quería ir porque él tenía todavía en su agenda 1000 cosas por hacer y eso me gusta mucho. Sin duda. Julio, tu impresión o tu imagen de Pino, el último Pino, digamos. Bueno, el último Pino, yo lo recuerdo, lo traté, lo vi físicamente, nos encontramos en el Senado de la Nación. Él me invitaba a almorzar al ese comodoro Monono del Senado. Era senador gracias al armado que él había premiado y yo fui uno de sus operadores junto con Javier Gentilini, del armado de UNE, que se armó con una alianza electoral, no política. Mucha gente no se juntó, hizo una alianza electoral. Nuestro objetivo era que Pino fuera senador y lo logramos. Y lo logramos. Que no era fácil, ¿eh? Porque ser diputado era más fácil que ser senador. Y entró al Senado. Entonces, cuando me quería consultar algún tema de radiodifusión, de cine, legal, qué sé yo, me invitaba al comedor del Senado. Y a veces algunas reuniones de comisiones. Y yo me lo asesoraba y fuimos amigos hasta el último momento, aunque ya políticamente teníamos alguna visión un poco distinta de algunas cosas. Pero eso suele suceder, no nos vamos a ocultarlo. Nunca le perdí el aprecio, ni el cariño, ni el respeto, ni mucho menos. Y nunca él perdió la confianza porque me seguía consultando, invitando. Es más, me decía, bueno, este es un trabajo lo que me has hecho, hay que pagarlo, yo
No, Pino, muchas gracias. No, tenemos que pagar. Y nunca quise. Primero porque lo hacía porque me gustaba. Y segundo, que si Pino pagaba, después se llamaba, decía que se levantaba a cualquier hora, te llamaba a cualquier hora. Entonces yo digo, Pino, hasta que... Pero ese es el recuerdo que tengo, el Pino del Senado. Y debo de decir que en uno de esos almuerzos estaba el senador Giustiniani, que era socialista, de Santa Fe. Y me mira, y hacía poco que había entrado Pino, y me mira y dice, el Senado cambió desde que entró Pino. Es otro Senado. Porque una personalidad con la de Pino, que hace lo que decía recién Juan Diego, su energía, su falta de sometimiento al protocolo, porque el protocolo la gente no lo respeta, se somete. Y Pino no era una persona de someterse, ni al protocolo, ni a nada. A sus ideas y a sus principios se sometía, y nada más. Y Giustiniani me dijo, mirando, yo me quedé impresionado, ¿no? Que una persona, un senador, cambió el clima en el Senado. Me lo dijo el senador Giustiniani, que era socialista y coincidían muchos temas políticos con Pino. Muy bien. Bueno, que antes de seguir avanzando, quería a toda la gente que se acercó a la web para seguirnos. Juan Solana es, por supuesto, ya mencioné anteriormente, el hijo. Es director de fotografía, realizador, una persona que creció con un padre como Pino en un hogar donde se respiraba cine, y evidentemente ahora nos va a contar cómo fue la conexión con el cine, si era natural y lógico, o hubo qué factor que vos te engancharas con las películas de Pino en su momento. Mira, yo era un chico que desde muy chico quise ser científico, de esos chicos que saben lo que quieren ser. Entonces yo desde los 4 años, yo quería ser o biólogo molecular o astrofísico. Y toda mi vida con eso, chucuchú, chucuchú, chucuchú. De hecho hice un BAC C, que era el BAC más difícil que había, ahora ya no existe más, que era matemática física, pero más teórico. Como que era, porque yo quería hacer eso. Ahora, bueno, en el exilio, la verdad que fue así, en el exilio, eh, Pino tenía toda la colección de unos libros de Posh, de así, chiquititos, de monografías de grandes fotógrafos, Cartier-Bresson, Dual Michels, Ansel Adams, quien quieran, una colección de 40, 50 libros. Estaban en casa y yo, y me pasaba horas. Y Pino compraba todos los meses la revista Photo Magazine, de fotografía. Pino, toda su vida, ¿no? Su definición del cine es contar una historia en imagen, que yo adhiero al 100% con esa definición, si no es radio o es digo, cine es contar, de hecho hay cine mudo, pero no hay cine sin imagen, ¿no? Y entonces Pino siempre dándole con el lenguaje visual y lo bien que hacía, entonces él estudiaba fotógrafos y, digamos, la plástica, y especialmente la fotografía, que el cine es fotografía en movimiento. Bueno, yo me apasioné con la fotografía, fue a pesar de mí. Digo a pesar de mí porque papá tuvo una vida muy heavy siendo cineasta. La gente no sabe a qué punto es heavy ser cineasta, ser autor. Ser autor es poner tu casa en garantía de un crédito, y después vienen a rematarte la casa. Yo viví 3 veces en Francia que vengan a casa a hacer el inventario de las cosas para rematar, de los cuales cosas mías, era toda la casa. Entonces yo crecí diciendo, yo de esto ni a palos, o sea, todo menos esto. O sea, no me interesaba en absoluto la vida. Sí que fui un cinéfilo desde muy chico. Mi primer recuerdo de cine fue a los 10 años y medio con Pino, en Llavaneras, un pueblito lejos de todo, a 1 hora de Barcelona, no había nada. Y un sábado fuimos a ver a Marcor de Fellini, que se acaba de estrenar. Y a mí me fascinó los 10 años y medio de Marcor, me fascinó, y a partir de ahí, Fellini, Tarkovsky, o sea, yo medio que no pasé por Star Wars. Desde muy chico me empezó a gustar ese cine. Pero como me gusta ir al cine y me gusta ver esos autores, punto final.
Y bueno, y adolescente, un día acompañé a un amigo con una cámara de fotos, porque él quería sacar fotos, la agarré a Nicormat de Pino, saqué fotos, me sorprendió el resultado, y ahí un bichito terrorífico entró en mi cabeza, poco a poco un gusano, y nada, terminé donde terminé. La verdad que yo no quería ser cineasta, y digo, y la hago corta, eh, un día haciendo deporte, a mí me pasa que a veces visualizo tanto algo que lo veo y reemplaza mi visión. Casi me mato una vez en moto y por eso no conduzco. Porque cuando pienso, construyo imágenes que reemplazan mi visión. Será una locura, no importa. Pero concretamente estaba haciendo deporte y se me aparece un hombre sin cabeza delante mío. Y esa visión, que la vi así como está en la película, muy real, de ahí sentí un deseo absoluto de que eso exista. Y bueno, terminó siendo El hombre sin cabeza, premio del jurado en Cannes, César, el corto francés más premiado de la historia. La verdad que no solo que no quería ser director, me pasé 4 años para hacer ese corto porque fue el Titanic, la gente pensaba que estaba loco. Y debo decir que atravesar ese desierto me sentí muy bien. Y bueno, y cagué, porque lo defino así. Bueno, yo, Porque fue a pesar de mí, digamos, yo qué sé. bueno, yo aprovecho este momento para invitar a todos aquellos que nos están siguiendo que pueden ver el corto que menciona Juan, que es espectacular, espectacular, una originalidad increíble, entrando a Google y poniendo El hombre sin cabeza, Juan Solanas, y está, se puede ver Agrego más, tranquilamente. si Sí. lo quieren ver bien, entren a mi sitio, juansolanas.com, y ahí yo lo subí en HD en buena calidad, así que ahí lo ven, porque hay Es, 1000 versiones otras. es de una originalidad increíble, por eso ahora que lo menciona, quería que lo vieran, porque estas cosas, así como están viendo las películas de Pino en esta semana que le estamos dedicando a él, vale la pena muchísimo esta pequeña joyita que es El hombre sin cabeza. Pero Eh, digo, para terminar sí, simplemente, yo siempre lo admiré mucho a papá por su integridad como artista, nuestra historia fue política, la de papá y nosotros sus hijos, por consecuencia, el exilio y todo, y, y papá siempre hizo esa fusión tan intensa y bella de eh, política, arte, sentido visual, lenguaje visual, es todo muy redondo lo que hace Pino. Digamos que el fondo, la manera, el contenido está muy mezclado y muy redondo. Yo eso siempre lo aprecié mucho, lo gocé mucho, me gusta su obra, digamos. Eh, Nunca tuve la pretensión ni de acercarme a eso, digo, por eso te contaba así que fue a pesar mío que terminé, porque bueno, pasó. Pero Pino era un tipo que iba al fondo de todo, pero su motor era político. Digo, lo que yo entiendo de mi viejo, su motor era político. Ese motor lo hizo como senador, como político, pero él fue político al final de su vida, entre comillas. Él, digamos que hizo política con su obra. La Hora de los Hornos, Los Hijos de Fierro. Los Hijos de Fierro para mí es maravillosa directamente. Bueno, después nada, Tango Sur, pero digamos que es esa energía tan pura, con la energía agregándola a la energía de Pino infinita, pero después es el artista Pino. Pino era un artista, no un creador que con sus tripas, pero sus tripas era política, eso es lo que quiero decir. totalmente. Las tripas de Pino Bueno, era política, y después esas tripas que todos los artistas la usamos, Pino te hacía la obra que hizo. totalmente. Para que el público entienda la línea de tiempo. Pino, el documental que lo trasciende mundialmente, que lo realiza junto a Octavio Getino, que fue su compañero, lo hace en el año 1968. 1968 fue el año en que realiza clandestinamente, yo lo conocí a Pino cuando estaba filmando clandestinamente La Hora de los Hornos, mientras trabajaba director creativo, director de publicidad
en películas que le conseguía su hermano, de Grand Advertising, que era la agencia de publicidad. Y nosotros vimos, para que entienda la Argentina, estaba la dictadura de Onganía en ese momento, para que entienda las dificultades del cine político, se hacían funciones clandestinas de la Hora de los Hornos. Como una acción política, nos encontramos en un bar, había un contacto que nos llevaba a un departamento, a un lugar, había un proyector de 16 milímetros y ahí se exhibía la Hora de los Hornos. Hubo allanamientos y metieron preso a la gente que estaba viendo la película, o sea, no era simplemente un paseo de cine, sino uno corría riesgo personal. Bueno, sin embargo, el riesgo, hubo muchísimos, yo en esa época además de estudiar cine también militaba, nos jugábamos en la cabeza yendo a ver La Hora de los Hornos. Y fue tan impresionante esa película, cómo nos impactó, que después obviamente se transformaría en un modelo de documental político revolucionario que modificó el lenguaje del documental, muchas cosas, que salíamos como si nos hubiesen revelado la verdad, ¿no? Y efectivamente, y después Pino, que estaba muy, muy comprometido políticamente, funda Cine Liberación, que fue un movimiento muy importante de cineastas que tenía como objetivo utilizar el cine y el documental para crear conciencia y acción, que era todos los integrantes de Cine Liberación tenían ese propósito, que el cine fuera una herramienta de transformación, no de espectáculo. Realiza 2 documentales que fueron muy importantes en Madrid con Perón, cuando Perón estaba ahí, que van con Getino, Actualización doctrinaria para la toma del poder y la revolución justicialista, que actualización es toda una bajada de línea de casi 3 horas. Y la gente, todos los militantes la veían todo clandestinamente, con proyectores en lugares ocultos, y fueron 2 obras muy importantes para todo el activismo político argentino. Y después encara la película que recién mencionó Juan, que también Pino la quería, porque yo después le hice una entrevista para el ciclo que hicimos en la DAC, Vidas de Película, donde Pino fue uno de los protagonistas. Encara Los Hijos de Fierro. Hice ese pequeño recorrido para que se entienda que Los Hijos de Fierro es una consecuencia de una serie de actos antes que lo lleva a hacer una película increíble. Yo también creo que es una película increíble, Los Hijos de Fierro. Blanco y negro, 16 milímetros, donde fue una película trágica porque murieron algunos de los protagonistas, el más importante es Julio Troxler, que después fue en su momento jefe de policía de la provincia y fue asesinado por la AAA. Varios de los intérpretes tuvieron el mismo destino, y lo que me contaba Pino, que es algo impresionante, es que terminó de editarla él solo en un departamento, escondido, porque lo buscaban a Pino para secuestrarlo o asesinarlo. Esto era una decisión del grupo de tareas que lo sorprendiera. Solo en Buenos Aires, compaginando esa película enorme, solo la movió él en su casa. Por lo tanto, por eso quería agregarle a esto que vos contaste de Los Hijos de Fierro, pues Los Hijos de Fierro fue una apuesta que casi le cuesta la vida a Pino. Y hubo un intento de secuestro, ¿correcto? Sí, yo sabes que nunca, siempre le quise preguntar y tantas cosas y nunca tuve el raconto de papá de eso. Pero sí, absolutamente, hubo un intento de secuestro. No sé cómo zafó, no sé cómo fue. Sí, hubo un intento de secuestro y Pino se tiene que exiliar ahí, sí, porque si no era hombre muerto, evidentemente. Y ahí es cuando comienza la otra parte. Pero antes de pasar a la otra parte, que es un poco siguiendo, no cronológicamente, pero sí a través de los actos de Pino, la historia de Pino, me gustaría preguntarle a Julio, ¿cuál fue su conexión con Pino en la primera etapa, cuando vos lo conociste? Sí, mi conexión con Pino vino porque fui convocado como abogado de Cinesur por Cacho del Cadri, que era su entrañable amigo, como produjo sus grandes películas, y necesitaban un abogado,
eran las postrimerías del gobierno de Alfonsín. Pino estaba preparando El Viaje, la película El Viaje, que después creo que se estrena en comienzo del 92. Esto habrá sido 89-90. Y bueno, ahí me sumé yo como abogado del viaje. Yo quisiera hacer una nota de pie de página de lo que ustedes acaban de decir recién. Juan Diego dijo que el núcleo era política, arte, sentido. Y yo le quiero agregar dos notas más. Coraje y humor. Sí. Porque eran dos características de Pino muy fuertes. El coraje. A mí, el coraje en la vida cotidiana yo se lo veía. Y con el atentado, cuando le metieron los 6 tiros en las piernas, que yo estuve cerca de él, al lado de él. Ya vamos a ir ahí. ¿No? Por eso, pero un día vas a contar un cineasta importante me dice, no, pero Pino es un tipo que filma con coraje. Y yo, neófito, dije, ¿qué es filmar con coraje? Y me dijo, es filmar arriesgándose, creando, llevando la creación al límite. Entonces, ¿por qué? Cuando te va bien la rompe y se lleva la palma de Cannes para la mejor película. Hombre. Y si le va mal, y bueno, salió mal. Pero hay personas que filman de acuerdo a un estilo de narrativa, la famosa narrativa norteamericana. Entonces, nunca le va mal y nunca la rompen, porque siempre están dentro de los límites de lo que se hace, lo que se debe hacer. Pero esos límites no los tuvo nunca. En su vida creativa, en su vida política, fue una persona que, y además siempre en todos lados, en casi todos lados, uno puede notar la nota del humor, la película El Viaje, la película La Nube, ahí se veía. Y relativo a la hora de los hornos, yo soy profesor de la Escuela de Cuba de San Antonio de los Baños, voy todos los años, y una vez me encontré con un profesor inglés que se llama Cine Documental en Londres, y me dijo, La Hora de los Hornos nosotros la estudiamos como una película de género único, porque es una película de gran documental, pero que no encaja exactamente, porque fue una gran creación. Y yo no sé por qué me lo dijo él, pero sí sé lo que advertí yo. Va a parecer una exageración, pero yo estoy convencido que es así. Es la primera película interactiva del mundo. Porque la película La Hora de los Hornos preveía momentos que se comparaba la película, se planteaba un tema y se invitaba al debate político sobre el tema que estaba tratando la película. Entonces, de alguna manera, se integraba al espectador al relato de la película. Es lo que hoy se llama la interacción, el audiovisual interactivo. Claro, con los elementos técnicos de la época, que eran los proyectores de 16 milímetros, el celuloide, etc. Entonces, esa es la acotación a La Hora de los Hornos, que jugó un papel muy importante en la concientización política y revolucionaria de la juventud en la Argentina. Y esto es un dato de la historia que no hay que olvidar. Otra nota al pie de página, Juan Diego dijo que Pino amaba la vida, y una frase que yo le recordaba siempre decía, hay que celebrar la vida. Bueno, hay que celebrarla. Terminamos una jornada de trabajo, vamos a un restaurante, Julio, hay que celebrar la vida, vamos, y ¿quién quiere venir? Vamos, y nos juntamos y venimos a comer, a tomar vino, a celebrar la vida, ¿no? Entonces me quedó grabada como de una especie de marca de él, o logo de él, la expresión, Julio, hay que celebrar la vida. Y a mí muchas veces me la digo. Y bueno, volviendo al planteo que me hiciste, Daniel, yo me incorporé a trabajar como abogado desde la productora. Pero a Pino se le ocurrió armar una cosa genial, talentosa, que fue el imaginario de América Latina. Él conocía el imaginario en San Pablo y había un lugar que estaba abandonado, lleno de ratas, destruido, que era Galerías Pacífico. Entonces dijo, acá vamos a hacer el gran centro cultural de la Argentina. Del imaginario que estaba de moda, hablar del imaginario cultural, los pueblos, ahí vamos a... Entonces juntó al arquitecto Livington para que diseñara, y al Cine Argumedo para que hiciera los estudios sociológicos, qué sé yo, y a Horacio González, y al abogado para que resolviera los problemas jurídicos de la fundación y del imaginario, qué sé yo. Y avanzamos, trabajamos un montón, y sí que lo iban a dar, y hablamos, qué sé yo, con Julio Bárbaro.
Y un día Julio Bárbaro nos llama a la Secretaría de Cultura y nos dice, no va más esto. Estaba Pino y yo, con él. ¿Por qué no va más? Porque Menem se lo pidió Falak a Menem esto, a su amigo Falak, que era el dueño del hotel Alvear, donde dicen que tenía Menem una suite para las reuniones privadas de alta política que tenía que realizar ahí sin que nadie se enterara, o de alta política o de alguna otra cosa que hacía Menem. Pero, ¿no? Y salimos de ahí indignados. Y entonces fuimos a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y ahí hicimos la denuncia. Denuncia que está registrada en un libro famoso que se llama La Carpa de Alibaba, que wow. de Croqueta Gansich, Croqueta le decimos los amigos, y Hugo Barcia. Libro que motivó una querella penal contra los autores, qué sé yo lo ofendía a Barcia, y también por la denuncia de Pino. Pino tuvo como 8 querellas penales por injurias, porque decía lo que pensaba. ¿De quién? De Menem. Un día dijo, Menem no es el tigre de los llanos, es la comadreja de los llanos. Y salió en página 12, página de título central, Menem es la comadreja de los llanos, querella. Con Sofovich, han hecho un garito en Canal 7, querella penal. Han puesto un ladrón al frente de YPF porque el dueño de YPF Petróleo es Tensor, querella penal. Los trenes, sinvergüenza de Aníbal Fernández, no sé qué, querella penal de Aníbal Fernández. Bueno, las ganamos todas. Un poco de suerte, un poco de trabajo, un poco de talento, un poco de prisa. Pero una cosa me dijo Pino cuando me convocó. Primero le dije, Pino, yo no soy penalista. Vamos a buscar un... No, yo no busco un especialista, te busco a vos porque sos mi amigo y quiero que me defienda a vos. Dos condiciones. Uno, sigo diciendo lo que quiero. Y segundo, no me retracto nunca. ¿No me qué? No me retracto nunca. No me retracto nunca. Porque hay una audiencia de conciliación donde el querellado puede ir y decir, no, discúlpeme, me excedí, tuve un mal momento, bueno, te perdono, chao, acá no ha pasado nada, voy para mi casa. Y una tercera, y vos quedate tranquilo, que si voy preso no me importa. ¿Quién sabe me hagan un favor si me meten preso? Bueno, tuvimos suerte, trabajamos mucho, no se retrasó nunca, siguió diciendo lo que pensaba y no fue preso. Ahora denunció la corrupción de Menem, después en Memoria del Saqueo, la corrupción kirchnerista, fue la ametralladora giratoria, Pino, y eso es lo que yo siempre he admirado y admiro en él. Bueno, ahí tenemos 8 balas, digo, o 9, digo, no es que no pasa nada. No. Por eso... Mirá, yo muchas veces, perdón, lo describo a Pino cuando hay gente que me pregunta, hay cosas, o lo cito. La película, mirá que lapsus, la palabra que me sale es punk. Pino era un punk. Le chupaba un huevo las reglas, todo. Él iba ahí y, ¿sabes qué? Ametrallame, echame, meteme en cana, ves lo que decís. Digo, él hacía la suya, pero porque él creía... y se cagaba entonces en cualquier regla. Entonces no me extraña que entró en el Senado y lo dinamitó, seguramente, ¿viste? No me extraña. Yo creo que personalmente, por lo que yo conversé con él, así como su formación fue ecléctica, porque cuando Pino comenzó a hacer cine, no existían en Buenos Aires escuelas de cine. Hay que aclararlo esto. Estamos hablando años 64, 65, no había escuela de cine. Había algunos cursos de cine, no existía ninguna carrera universitaria, no existía el ENERC, fue 4 o 5 años después. Pino se formó con un curso, que ahí conoció a Octavio Getino, y lo hizo de una manera empírica. Él tenía una costumbre, que era ir a ver una película y anotar la película. Eso me llamó tanto la atención porque es tan increíble. Iba con un anotador a ver una película de Berman, rusa, qué sé yo, cualquier película llamada de arte que íbamos a ver nosotros, y desarrollaba un guión. Mientras miraba la película,
O sea, él iba construyendo su propio libro, digamos, teórico para entender la película, porque no había curso de formación. ¿Me permitís, Eso, Daniel? sí, Lo mismo hacía con ese cuadernito en bares. Estaba en un bar, yo lo vi, y de repente veía en una mesa una pareja discutiendo, y dice, para, y anotaba, y eran futuros personajes, e imaginaba lo que estaban diciendo. Él le debe estar diciendo, reclamando por no sé qué cosa, y ella les debe estar contestando tal cosa, o dos hombres grandes conversando, están hablando de algún negocio, y escribía el perfil del personaje, cómo estaba vestido, y lo que le estaría diciendo. Lo cerraba y seguía conversando. También el cuadernito. por eso, ese cuadernito que a mí, cuando en la entrevista que yo hice en su momento, me llamó tanto la atención porque es un detalle, pero además quiero ver otra cosa. No es el típico cineasta recibido en una escuela de cine, y su cabeza estaba abierta. ¿Por qué? Porque él estudió música. De lo que él estudió formalmente es el Conservatorio Nacional. Sí. Y era Pino, profesor. Y en sí, todas sí, sus películas hay una música de él, ¿eh? La milonga pero del perro solo. pero a eso iba. La cabeza de Pino como cineasta, y en eso que mencionó tanto Juan, no era la cabeza de un tipo egresado de una escuela formal de cine, donde hay un desarrollo, 5 años. No, él inventó su propia forma, porque no había un respaldo académico. Y lo que sí lo ayudó muchísimo, eso lo hablamos también en esa entrevista, que es la estructura de sus películas, es una partitura. Es decir, la estructura musical antes que la estructura de la palabra. Por eso cuando uno ve las películas de Pino, se encuentra una película que tiene, lo que decía Julio, algo de comedia, la tanguedia, como él llamó, ¿no? La tanguedia, la mezcla de tango y tragedia. O comedia. O comedia. Esa visión tan particular tiene que ver con su formación interna, porque él era músico, escribía música, no era un músico de oído, era un tipo recibido en el Conservatorio Nacional de Música, tocaba piano. Entonces, primero fue músico, le quedó en su interior la estructura musical, los tiempos, ¿no? Los tiempos, la estructura musical responde también, es narrativa. Los Y eso actos, los actos, exactamente. Y ese es el origen tan personal, que es una cosa que yo le he dicho muchas veces, que Pino no era el cineasta convencional formado con una técnica y una narrativa académica. Nunca lo fue. Y yo creo que eso, ahí radica la originalidad. Fíjense que escribió música y letras con Piazzolla, fue amigo de Piazzolla, y él, o sea, es el único cineasta que tiene estas condiciones en la historia del cine argentino. Ninguno se formó de esta manera. Simplemente quería agregar a lo que había dicho Juan en su momento, que y recién Julio con el humor de Pino, que Pino era un tipo que no venía del mundo del cine, a eso quería decir, y se transformó en el cineasta más importante, para mi criterio, de la historia argentina, y uno de los más importantes de Latinoamérica. Y ahora quería ir a vos, Juan, porque Juan, que perseguía ser, aspiraba a ser un científico, que no sé, no creo que hubiese sido feliz como es ahora. No quiero, digamos, meterme con la ciencia, pero No, concuerdo. me parece que elegiste la carrera adecuada. Juan participa cuando descubre la fotografía, como él dijo, a través de colecciones de fotografía. Más Pino sabía de fotografía, que era una maravilla. Los encuadres de Pino son increíbles. El ojo, cuando él ponía el ojo en la Harley Flex y elegía el plano, era un acto de magia. Ahí está el acto de magia. Él veía lo que nadie veía. Y en ese aspecto él trabajó, hablando de imagen, con Félix Monti, el Chango Monti. Félix Monti es uno de los directores de fotografía más importantes del cine argentino, y es uno de los más importantes también de Latinoamérica. Así que me gustaría que Juan me refiera, porque él colaboró con el Chango en una película de Pino. Por eso quería preguntar si tu ingreso al cine fue a partir de esa asistencia que le hiciste al Chango, y después la dirección de fotografía que hiciste en el viaje.
Sí y no. Digo, a mí el gusanito este que me empezó a taladrar el cerebro, que me empezó a complicar todo, empecé con la dualidad astrofísico-fotografía. Y a mí la verdad que me gustaba el Fine Art Photography, digamos, un Ansel Adams. Digo Ansel Adams porque el sistema zonal y Félix es el que realmente formó decenas y decenas de directores de fotografía con el spot meter, el sistema zonal. Entonces yo me recopé con Félix, yo a Félix lo conozco cuando viene a filmar tangos a París. Yo estaba pasando mi bachillerato ese año. Y lo veo con el spot meter y entonces enseguida, wow, me recopé con Félix y de ahí me fui a Argentina cuando se hizo Sur. Y Félix es alguien genial, es un capo total, pero es ese tipo de personas que delega que te ponen responsabilidad y vos decís, pero ¿cómo me puede dar esta responsabilidad? ¿Viste? Es muy generoso con eso, ¿no? No, toma fotografía, fotometría vos. Decís, pero ¿cómo yo? Y si la cago, no, digo, y te hace crecer. De cero te pone a 1000 y 1000 o nos estrellamos todos, y entonces me quedó eso, que yo mido 400 veces lo mismo, del pánico que tenía al principio de medir mal, yo qué sé, ¿no? Entonces, sí, ahí entró el bichito, pero por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando me vine a hacer Sur, papá tuvo el infarto de riñón, me parece, en Sur, ¿no? Sí. En Sur, el coproductor francés, a 3 días de filmar, lo abandona. Pino siempre siendo coproductor principal o a la par, con créditos garantizando personalmente. Y bueno, el Pino se infarta, agarra un infarto de riñón. Digo, pero no es joda. ¿Sabes? Entonces yo lo vi eso con mis ojos estando en Sur y vi la pesadilla que pasó Pino. Después problemas, que le cortan la luz en la filmación. Digo, todas cosas muy heavy que no abondaban a la onda de qué maravilla hacer cine, quiero hacer cine, para nada. Pero me encantaba igual, así que nada, eso fue algo que después se resolvió. Digamos. ¿Y vos, cuál fue tu experiencia en la dirección? ¿Vos en el viaje hiciste dirección de fotografía? No, me pasó esto, que empecé a mí, digo, la fotografía ya era una pasión desde adolescente, que terminó ganando casi, digamos, pero entonces yo sí que empecé a hacer el grading, el color, ¿cómo se dice en español? El color. Empecé, Félix de vuelta, que es un gran delegador, digo, seguramente no es un loco, seguramente habrá visto en el pendejo boludo que era yo, que le iba a hacer bien la cosa. Entonces de repente yo terminaba haciendo el color de la película, porque siempre eran coproducciones con Francia, yo vivía en París, y finalmente el que se pasaba 2 meses yendo a Eclair a hacer el color era yo. O sea que yo terminé haciendo de varias películas el color. El color de la luz que hizo Félix, ¿no? Digo, pero digo, después me pasó, que eso no lo dije mucho, o nunca, no sé, que papá, yo empecé a vivir en Francia, desde los 18 que me tuve que bancar solo. Entonces, como la técnica me era fácil, empecé a vivir como director de fotografía, un azar de la vida. Otro adulto que vio en este pendejo de 18 años, me dijo, haceme la luz, y fui director de fotografía a los 18, 19, ridículo, pero salió bien y me empezaron a llamar y empecé a hacer una carrera no querida, pero yo hacía una vez por mes un clip o una publicidad y vivía todo el mes. Tenía resuelto mi problema. Después estudiaba en la facultad de astrofísica. Entonces yo empecé así, un poco sin darme cuenta, pero sí que papá me empezó regularmente a proponer que le haga la luz de una película. Yo siempre le dije que no. Siempre le dije que no. Dije, no, qué pesadilla. Además, Pino es un internante. Digo, Pino es esa intensidad. Y la verdad que una película, el corazón del reactor nuclear es el productor, el director y el director de fotografía. Es el reactor nuclear, digamos, donde
se tienen que tomar decisiones, además muy, muy difíciles siempre porque una película es tiempo, y el tiempo es plata, y la plata falta. Entonces, y ahí el director de fotografía está en esa ecuación. O sea que es un lugar de tensión, digamos, que complicado. Así que yo no quería. Cuando entendí que yo nunca quise ser DF, o sea que en el momento que me puse a ser el hombre sin cabeza, decidí que iba a ser el hombre sin cabeza, eso coincidió, fue así. Y dije, puta, voy a dejar todo, y si le digo que no una vez más a Pino, probablemente me voy a arrepentir toda mi vida de haberle dicho que no, y que no quede ese recuerdo de padre e hijo haciendo juntos. Y le dije que sí a La Nube. Entonces yo fui La el nube, director de fotografía de La Nube. la nube, la La nube. única película que hice como director de fotografía, porque a mí no me interesaba hacer DF, o sea que yo lo hacía para vivir, hacía publicidad y clip, digamos. Me encanta la luz, pero como pasión, pero no como métier. Así que fue así la Claro. cosa. Bueno, hay que recordar, como dato que ilustra un poco esa época, que Pino realiza en el 85 El exilio de Gardel, lo cual gana Venecia, que era un premio que cualquier director argentino soñaba, anhelaba ganar. Venecia lo ganó. Y después, en el 88, hace Sur, realiza Sur, la anécdota que está contando recién Juan, y le darán un premio que se le da a poquísimos directores, que es el premio a la mejor dirección en Cannes. No la mejor dirección, es un premio dirigido al director. Así que Pino ganó los premios más, o dos de los premios, ganó Berlín también, le dieron un oso de oro a la trayectoria que se dieron muy pocos directores en la historia de Berlín. Un hombre que Perdón, suma. yo lo acompañé Sí, y viajamos con Memoria del Saqueo. correcto. Se exilió con Memoria del Saqueo. Estamos hablando del Festival de Berlín, Venecia, Cannes. O sea, la personalidad de Pino, Además de Pésaro, bueno, ni hablar los premios que ganó La Hora de los Zorros. Estoy tomando los premios top, digamos, salvo el Oscar. Estos son los premios más importantes del cine mundial. El Oscar Pino seguro que lo hubiese rechazado, ¿no? Es muy Digo, para... probable, Este, es muy probable. sí, En Pino eso es típico, sí, era sí. típico. Entonces, y recuerdo una anécdota que me contó que estaban en El exilio de Gardel, que es una obra maravillosa. Para mí es la película que más me gusta de Pino, ¿no? A mí personalmente. Es una cuestión muy personal. Eh, donde roza el surrealismo, esas figuras, él con una especie, como un muñeco desarmado corriendo. Tiene escenas que son alucinantes, alucinantes. La del músico, ahí actúa la cabeza del músico, ¿viste? No. La muerte de su madre, que fue real. Sí, es increíble eso. Es Papá se increíble. acaba, papá se acaba de exilar y se murió su abuela Julia, su mamá. Qué Pino no increíble. la pudo despedir ni pudo hablar por teléfono, se enteró por una llamada y ella era en cabina telefónica. Esa Sí, que escena está en la película, es tremenda. la vivió Pino. Sí, es tremenda, es La tremenda. abuela Julia era un monumento en la familia y para Pino y se le murió así. No la pudo despedir, nada. Fue una llamada. Uno ponía monedas y tenías pocas monedas y se cortaba. O sea que me imagino lo que tiene que haber sido esa llamada. Y bueno, es la llamada del exilio. Claro, es la película que habla sobre los exiliados políticos de la época de la dictadura en París. Y la anécdota que está mencionando él de la película es cuando los exiliados tenían que eh, intervenir, para decir de una manera, el teléfono público porque no tenían francos para poder sostener las llamadas de larga distancia. ¿Sí? Les cuento una anécdota. Cuando uno quería llamar a Argentina en esa época, era cronómetro de verdad. Entonces, por ejemplo, papá nos decía, bueno, tenés 30 segundos, eran 30 segundos. Te pasaba el teléfono, estaba el cronómetro, y hablabas con un tío, hola tío, chum, chum, se acabó la conversación. Entonces, Era así. y se corría la bola que estaba tal cabina telefónica en tal esquina, que ahí tenías que hacer 3 clics, había un operativo, y bueno, y había colas de gente en esa cabina. Bueno, Sí, increíble. Todo eso sucede en la película, fue la experiencia de Pino.
y tuvo una anécdota que casi lo lleva también al otro mundo, que fue la actriz principal la pierde antes de empezar el rodaje. La española. La española. No, la actriz principal, era la... Terminó siendo Marie Laforêt, pero era una Marie española, Laforêt, claro. La pero española era la original. la original, que era muy conocida y que me parece que no llegó directamente. No sé. No llegó, no llegó. Entonces Pino se quedó con todo el plan de rodaje, los actores, todo de una película importante en términos de producción, esperando la actriz para empezar a rodar, y la actriz dijo, no puedo. Pino casi se muere porque le agarró un... Estuvieron como 3 meses parados. Fue esa película comenzó con los peores presagios imaginables. Y finalmente Marie Laforêt lo hace muy bien, queda perfecto en el personaje. No sé si ganó en última instancia. Así que los invito a ver El exilio de Gardel, que está en esta semana en el festival, para que ustedes puedan relacionar las anécdotas que estamos contando con la película. Ahora quería preguntarte, Julio está, no sé si Julio, no está. Problemas de conexión, es así. Acá todo es precario. Ahí va, ahí está volviendo. Ahí está, Julio. ¿Cómo te va? A ver, habla. Estás en mute, me parece. Estás muteado. No hay sonido. Tenía el sonido cortado. Ahí está. Se me había cortado un momento la imagen de ustedes. Perfecto. Bueno, quería saber, quería aclarar, hablamos de Julio, además de amigo y abogado de todos los líos de Pino, es un estudioso, quizás el más importante abogado en temas de derecho cinematográfico, me animo a decir, del continente. Así lo digo sin ningún tipo, no es así, no estoy exagerando. El derecho relacionado con el cine es de una alta complejidad, y efectivamente dicta una cátedra hace muchos años en la Escuela de San Antonio. Yo lo hice en un momento también, en San Antonio. Él ya es un profesor histórico. Hace más de 30 años. Más de 30 años, cuando se fundó la escuela, prácticamente. Sí, casi, 2 años después. Por eso. Entonces, es un experto en derecho cinematográfico, y me gustaría, para la audiencia, brevemente, que definas qué es el derecho cinematográfico, porque mucha gente no entiende qué es el derecho cinematográfico. Bueno, una película trae muchas complicaciones y muchas relaciones jurídicas. Primero hay que tener el derecho a la historia original. Un problema de derecho de propiedad autoral. Después hay que contratar un guionista. Y hay un problema de derecho autoral y una locación de obra, porque el guionista no es una cosa que uno le compra. El guionista se sienta, hace la primera versión, la segunda versión, atiende las observaciones, el ajuste del guión, bueno, cosas que ustedes saben. Pero el proyecto necesita un contrato con un director y con protagonistas. Y bueno, todo eso son contratos, relaciones jurídicas. Y después uno necesita el financiamiento. Y eso, hay presentaciones jurídicas en el instituto, hay contratos de inversión, hay contratos de preventa de derechos y hay contratos de coproducción. El grueso de las películas importantes en la Argentina se han hecho en coproducción internacional. Bueno, después que se armó todo esto y ya se tienen más o menos recursos, arranca un periodo en el cual se ha infartado mucha gente, que se llama la preproducción, ¿no? Porque ahí ya una vez que arranca la preproducción, no se puede parar, porque parar es carísimo. Y ahí aparece una serie de contratos con los actores de reparto, con los extras, con el catering, con que alquilan los equipos de filmación, de los equipos, el transporte, en fin, las locaciones, ubicar las locaciones, donde es un bar, contratar el lugar para ir a filmar, y hay una cantidad de contratos y relaciones jurídicas. Después está el rodaje, que el rodaje no se generan contratos, pero sí se generan situaciones. En una película que yo era abogado,
había una citación en Plaza Italia, pues se filmaba a unos 80, 90 kilómetros de acá, y en el ómnibus estaban ahí, y vino un policía y dice, no se puede estacionar, no sé qué, y alguien lo maltrató al policía, y vinieron más policías, y entraron, y había una cosa muy extraña, que nunca habrá sucedido en el cine, pero ese día sucedió, uno de los participantes del equipo que fumaba un cigarrillo de los que está prohibido fumar. Y se lo llevaron a la comisaría. Tuvo que salir a llamar al abogado para que liberar. En la película La amiga de Lee Ullman se robaron una camioneta con la cámara y apareció, hubo que ir a recuperar la cámara y el trámite judicial, el juez, qué sé yo, pim, pum. Es una película, lo más estrafalario de todo, una película de Liceo Subiela, que un día me llama y dirá, Julio, mañana vamos a filmar, o el pasado mañana, el domingo a las 6 de la mañana temprano, porque queremos que no haya poca gente en la calle y queremos tenerte de guardia. Era la película El lado oscuro del corazón. Claro. ¿Y por qué me necesitan de guardia? Y tenemos miedo que alguien nos denuncie. ¿Y por qué nos van a denunciar? Y porque el protagonista, que era un artista plástico y otro, salían por la calle, Belgrano, con un pene de un tamaño de 6 metros, con 1 metro de diámetro. Entonces tenían miedo que alguien lo denunciara por pornografía o por no sé qué. ¿Qué ha pasado? Entonces querían tener al abogado ahí de atento para ir a resolver el problema. Y bueno, y después cuando la película está terminada hay que comercializarla y hay que hacer un contrato con el distribuidor, la venta a la televisión y controlar esa. Bueno, así que hay una serie de relaciones contractuales tremendas. Pero lo que yo quiero recordar, ya para ir terminando, no podría, sería muy malo no lo recordara, una de las imágenes más fuertes que tengo de Pino, de una situación tremenda. Le habían metido los 6, 8 tiros en las piernas. Fuimos a la Santa Trinidad donde lo habían. Pero a mí me avisan, yo estaba llegando a casa y mi hijo, que era un niño, tenía 7, 8 años, sobre esa papá le pegaron tiros. Para mi hijo Pino era un personaje. Yo vivía en Vicente López, Pino vivía en Belgrano en aquel momento, en la calle Roosevelt. Pero nos veíamos mucho y lo conocía Julito. Lo balearon a Pino, me dice. Bueno, averiguo dónde está, no sé si hablé con quién hablé. Estaban ya en una clínica de Vicente López, que lo habían baleado el ginecólogo. Y por Vicente López lo habían llevado y tuve el acto lúcido de ir no en mi auto, sino tomar un taxi. Porque cuando uno llega a su lugar en su auto hay que estacionarlo en algún lado y no hay lugar. En cambio, el taxi no se baja y ya llegó. Me bajo y hay una ambulancia que se está yendo, que iba a la clínica, la Sagrada Familia, donde lo operaron. Entonces yo me arrimo a la ambulancia y pongo una carita así, y Pino me ve y dice, no, y me hace subir a la ambulancia. Paran, que subo. Entonces yo me subo y hay un banco así a lo largo de la ambulancia donde está el enfermero, el médico y uno otro yo. Y Pino tirado ahí y me mira, porque eso fue en el marco de una querella por injuria que le hacía Menem. Entonces él se había, ¿cómo se llama?, ratificado de todo y habían insistido con la renuncia. Y en ese marco le meten los... Y Pino me mira desde la cabeza y me dice, Julio, no sabía que esta gente tenía tan mal carácter. Esa es la imagen más fuerte que tengo. Un tipo baleado ahí en la camilla que lo iban llevando, no sabía el estado de su gravedad porque tenía. Y haciendo el humor. El humor. ¿Les puedo contar algo? Sí, por favor. A Pino no lo pudimos enterrar, ¿no? Porque el COVID, en pleno COVID, en plena las primeras olas, que estaba todo, que nos moríamos todos, que no se podía nada. Entonces se hizo una ceremonia en París. Lo quemamos en París, que era lo más fácil, porque volverse con el cuerpo, igual en Argentina en esa época no se podía, ¿se acuerdan? A los cementerios iba solo. Bueno, se hizo así. Yo ya me había vuelto, yo estaba acá en Montevideo, pero hicimos un WhatsApp, o sea que yo estuve viendo por WhatsApp en directo la pequeña ceremonia que habló Gaspar Noé, el hijo de Yuyo, mi hermana Victoria, Ángela, la mujer, la capa de la UNESCO, Audrey Azoulay, Costa Gabras. Bueno, digo,
Y bueno, cada uno habla, fue todo muy emotivo, muy triste, en fin. Y entonces, porque yo lo vi visualmente, pero les voy a contar lo que me pasó, porque tiene que ver con eso que heredé de Pino, que nos transmitió a la familia, me parece, que es esa ironía, ese humor hasta el final del final. Me parece que Pino, El humor, ¿viste? si hubiese Bueno, podido yo hacer un agregué, chiste, en su último respiro lo hubiese hecho, me parece. Entonces, cuando termina la ceremonia, hay una escalera, y de la escalera se ve que de ahí va al horno, digamos. En fin, es como que, viste, entonces es medio siniestro, porque entonces hay 4 personas que, viste, agarran viste, del fiambre, viste, y van subiendo. No, no es lindo eso. Y yo estaba acá y lo veía por mi teléfono, y me pasó una cosa muy loca. Papá tenía mucho humor negro, tenía mucho humor, mucho humor. Lo que hizo con las balas es humor negro. Digo, el tipo estaba humor valiente, negro, de balas que tenía en el cuerpo, era humor negro, pero con él mismo. con él mismo. Y a mí me pasó ahí viendo eso, porque eso mi cerebro lo generó, no lo pude, no fue algo planeado. Me imaginé a Pino filmando esa escena. Entonces, no a Pino filmando, a la escena filmada por Pino, que es diferente. ¿Cómo era esa escena filmada por Pino? Los tipos subiendo la escalera, se resbala alguien, cae el ataúd y ¡ah! ¿Viste? Con gran angular, y me cagué de risa. Claro. Y bueno, Eso, fue el mejor homenaje a Pino, evocarlo con esa en mirada, ese ¿no? evento. Porque su Bueno, humor era tremendo, y su coraje es tremendo, tremendo. absolutamente, y está toda su filmografía. Bueno, Déjenme decir algo, porque el sí, exilio fue durísimo, esos primeros años, 77, 78 en París, sabíamos las torturas que le hacían a la gente, sabíamos los detalles de cómo tal y tal murieron, era muy heavy el clima de los exilados. Lo matan a Cedrón en París, era todo muy heavy. Y Pino generalmente, entonces muchas cenas en casa, yo era un pendejo, pero estaba ahí todos radar escuchando, y Pino siempre con un vasito de vino, así decía, y bueno, acá estamos saboreando. De repente habíamos comido un plato de pasta con manteca, pero no importa. Pero el tipo agarraba su vaso y decía, y bueno, acá estamos saboreando el duro caviar del exilio, ¿viste? Más vino y chau, ¿viste? Era No, como, no, ¿viste? no. Para aflojar la cosa, ¿no? yo creo que esta imagen es lo que vamos a cerrar este diálogo, que les agradezco muchísimo. Hemos hecho una evocación personal, humana, sentimental, no pretendía, como ya les dije al principio, una cronología con sus cines, etc. Me parece que ese objetivo lo logramos, porque cada uno de ustedes, yo por mi parte también, dejamos al espectador con un fragmento de la vida de Pino, de la manera de ser de Pino, de lo que era Pino humanamente. ¿eh? Esto que contaron ustedes de los atentados y el humor y todo, me parece que lo define más que cualquier otra cosa, Pino. Así que les agradezco muchísimo, Julio, Juan. A vos, la Eh, invitación. Un gusto en verte, Juan, después de tanto tiempo. Recuerdo que estuvimos en Venecia y recuerdo cuando Pino te pidió que filmaras la conferencia de prensa y vos estuviste Y me ahí olvidé, filmando, no sé. ¿qué pasó? ¿Tuve ¿Cómo? que filmar? Tuve que filmar, No, ¿no? Ah. no pude. Porque te plantaste y dijiste, no vine a filmar. Ah, Y mirá Pino te vos. entendió, y Pino te entendió y no sé cómo lo resolvió. Pero me quedó muy grabado ese fue un fogonazo que hubo ahí en Venecia, pero la pasamos muy bien, con vos, con Pino, también estaba Jimmy Nugger, muy lindo, Todos tenemos, repartiendo los press book, organizando las conferencias de prensa. A mí me mandó la espía a la proyección que se hace para la prensa, a ver si aplauden, no aplauden, qué dicen, venían, no qué sé yo. Fui ahí, entré como con la prensa y él quería saber la reacción de la prensa frente a la película. Muy lindo, realmente muy. Ah, y Tato Paraloschi viajó también. Claro. Estaba Tato, que la pasamos, que con Tato estábamos hospedados en el mismo lugar. Pino estaba en el Excelsior, porque era el Excelsior. Pero nosotros estábamos en el continente, en un hospedaje del continente, íbamos en el Vaporetto todos los días para el Lido. Muy lindo recuerdo, muy lindo recuerdo. bueno, yo Y creo creo que que lo todo, hemos evocado a Pino
como a Pino le hubiera gustado que la embarcara. Sin solemnidad, recordando su humor, su coraje, su talento, esa mezcla tan Sí, sí. cautivante Sí. que era Pino. Sí, la tanguedia de Pino. Bueno, les mando un abrazo, les agradezco que hayan donado ese tiempo para evocarlo a Pino, y bueno, nada, nos vamos a ver próximamente. Chao, Juan Diego, un gran abrazo. Chao, Julio.